Esa transformación del primer disco al tercero, ¿cómo fue? ¿No? De que de repente parecen un grupo que no se sabe de dónde son, pueden ser europeos, y ahora sí que son latinoamericanos tropicales, ¿no? Hasta su nombre lo dice. ¿Cómo fue este camino? Bueno, nuestro camino siempre ha sido la pregunta de la identidad, ¿no? En últimas. Y desde el principio, cuando arrancamos, pues, inclusive el mismo nombre entraña como pues esa intención de autodefinirnos o construir nuestra identidad desde los elementos que elegimos. En principio, digamos, lo que hicimos en un primer disco fue tratar como de hacer swing o incorporar como ese lenguaje del swing, que de hecho ya es una música mezclada que viene de África, de los negros en Estados Unidos y de pronto llegó a Europa en los 30 y un gitano la escuchó y empezó a tocarla y creó como su propia versión del jazz y se le llama jazz gitano, ¿no? Que ya se creó como todo un estilo dentro del género del jazz. Y pues a nosotros nos marcó mucho eso. Y bueno, empezamos como a tratar de hacer una música swing, pero a la colombiana, justo así se llama, el disco se llama Hecho a Mano, Swing a la colombiana. Inclusive no swing, sino swing. Y siempre hemos tenido como esta intención, digamos, de tratar de construir una identidad y nos ha pasado algo muy importante en los últimos años y que tiene que ver con la palabra gitano y es estar de viaje todo el tiempo. Y uno, pues vivimos de tocar y de girar y hemos estado en muchos lugares, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, bueno, bastantes lugares y de cada lugar pues uno se lleva algo, por supuesto. Pero bueno, conforme ha pasado el tiempo, ese viaje ha venido más hacia adentro, ¿no? Y a ver y darnos cuenta, digamos, de que tenemos un encanto tropical, por así decirlo, como unas músicas, pues una historia, una tradición, cosas que están ahí, que queremos reimaginar, reinventar, reinterpretar a nuestra manera, y que muchas veces también esas raíces, pues también las amalgamos con cosas que no son propiamente nuestras, ¿no? Y ahí también está como, ahí vuelvo al nombre de la banda, que es Messier, que nada que ver, es una palabra en francés que significa señor, y periné, que es una parte del cuerpo que justamente es entre en medio, que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y entonces ahí como que es, cobra sentido todo lo que hemos venido haciendo, que es hacer una música buscando una identidad propia en lo musical, siempre, como decía Cata, basados en la libertad creativa, como en el riesgo, en la experimentación. Y pues hemos ahora cada vez, bueno, con este disco propiamente hablando, hemos ido mucho más hacia adentro y, y seguimos en ese proceso, ¿no? Como de investigar lo propio y de justamente de luchar como contra ese, si se quiere, como colonialismo que está impreso en nuestra forma de vivir, de no tener orgullo por lo propio, sino pensar que lo foráneo, y ahí el Messier, es probablemente mejor, superior o más refinado, lo que sea, que lo propio, y darnos cuenta que lo propio es muy poderoso, muy fuerte, y puede tomar los caminos que nosotros queramos. Y el viaje pareciera que fuera doble, un viaje por las geografías y los ritmos y un viaje también interno, como decía Santiago. El leitmotiv de ese viaje, el hilo conductor de ese disco que creo que leí también por ahí que tú habías dicho que era como un políptico, que era un todo, pero al mismo tiempo que cada canción era como la serie de un cuadro total, ¿no? ¿Para dónde va ese viaje? ¿Qué lo conduce a ese viaje? Tanto por fuera en los ritmos como por dentro, que hay algo de desamor ahí. Pero hay mucha alegría. Sí, claro, pues yo creo que somos muy expresivos, digamos, tal vez por el hecho de vivir en el trópico y vivir rodeados como de esa vitalidad que tiene la naturaleza durante todo el año. No tenemos como esos ciclos de contrastes, tal vez donde el ánimo decae y en otros florece y en otros está como madurando así hacia un momento de nuevo de decadencia, como sucede en estos lados donde las estaciones marcan mucho también el carácter de la gente como por temporadas. Como en Francia. Exacto, por ejemplo, o ya más al norte.
En el trópico somos siempre hay como mucha vitalidad, incluso en medio de las crisis, ¿no? Incluso en medio de las tristezas profundas, y todo esto es muy complicado en ciudades donde el sol está ahí todo el tiempo, que vivas absolutamente retraído, ¿no? Y entonces el desamor y el amor y en general la vida se vive a través de todo esto que es tan expresivo. Y sí, hemos hecho siempre una música muy festiva, muy alegre, porque además en el escenario nos gusta celebrar realmente, como el hecho de poder estar allí, de hacer música, de estar vivos, es nuestra forma de expresarlo. Y creo que en cuanto a, digamos, el origen de las canciones, pues parte mucho de las experiencias que uno va teniendo en la vida. Y por supuesto, pues, digamos que el amor lo determina todo, ¿no? El amor propio, el amor de pareja, el amor por la vida, es como lo que determina el pulso con el que te guías. Entonces tratamos de reflejar diferentes perspectivas de eso en los discos. Digamos, los discos son también periodos de maduración de cada quien, ¿no? O sea, cada individuo aporta ese extracto que sucedió durante una época de su vida, su visión, su sentir, y a partir de allí es que nacen estos repertorios. Entonces, pues sí, hemos ido explorando diferentes momentos como de nuestras vidas a través de la música.